Gloria al Señor, hermanos. Hermanos, durante este año el Señor nos ha estado preparando. Fíjense que el tema del año está enmarcado en Mateo 28:19. 28:19. ¿Qué nos dice Mateo 28:19? Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la palabra que recibimos a inicio de año. Y el Señor lo que ha ido llevándonos es en preparación, porque se necesita preparación para ir y predicar el Evangelio. El anhelo está en nuestro corazón de compartir las buenas nuevas de salvación, pero necesitamos prepararnos. Así como nuestro grupo de alabanzas se ha esforzado, se ha preparado, el Señor también nos está preparando en este tiempo. Y lo hemos visto durante los temas que hemos llevado desde el mes de enero. Tengo algunos títulos aquí. Persistir en la carrera, creo que lo tuvimos en el mes de mayo. Es el apóstol Pablo que hay que persistir en medio de lo que venga, persistir en la carrera, el Señor llevándonos. Después otro tema, dispuestos a ser transformados, esa disposición de decir: Señor, yo realmente no lo tengo todo, pero tú me puedes ayudar a transforma las áreas que no te son agradables a ti, transforma mi vida, pero tiene que haber una disposición. Ese fue uno de los temas. Después, tiempo de resurgir de nuevo. Ese llamado del Señor, que nosotros podemos resurgir de su mano. El Señor siempre trayendo una palabra de empoderamiento, una palabra que en Él nosotros somos más que vencedores. Amén. Pero también en el mes de junio, levantando familias en Dios. Fue un hermoso tema también, donde pudimos recibir palabra del Señor, que Él nos ve como hijos e hijas generacionales, que somos familias generacionales. Y el tema del mes de julio que terminamos también, hechos mejor que palabras. Y es, necesitamos accionar hechos, que no se diga tanto, que lo hagamos. Que no se diga que sí, que el grupo de alabanza se va a levantar, que Vicky va a tocar el piano y que Vicky diga algún día voy a tocar el piano. No, hechos, y ahí lo está tocando, amén. Que Ángel diga un día voy a tocar la guitarra. No, la estoy tocando. Hechos mejor que palabras. Eso fue el mes pasado. Y así el Señor nos está llevando en preparación para lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer mucho más con nosotros? Que hay promesas, hay gloriosas promesas que el Señor tiene para nosotros, dispuestas para nosotros. Pues orando al Señor, el tema de este mes de agosto es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Porque, hermanos, nos estamos preparando para predicar el Evangelio, para enfrentar todo lo que se tenga que venir en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Necesitamos la promesa del Espíritu Santo, porque por más que nos preparemos, por más que busquemos hacer las cosas, si el Espíritu Santo no está con nosotros, hermanos, nos vamos a desgastar, nos vamos a afligir y vamos a decir: hasta aquí llego yo. Amén. Necesitamos la promesa del Espíritu Santo, y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Pero aquí hay algo muy importante que el Señor nos quiere traer a nuestro espíritu en esta mañana. El primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Aquí está hablando el médico Lucas, el evangelista Lucas, y le está hablando a alguien. Cuando habla, dice el primer relato que escribí, Teófilo. Cuando dice el primer relato es que él escribió el evangelio de Lucas y ahora él escribe Hechos. Entonces le está diciendo: en el primer relato que escribí, Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Se cree que Teófilo es una persona muy influyente, un posible maestro de Lucas, porque en ese tiempo antiguo los médicos eran esclavos. Entonces Teófilo probablemente fue un maestro de él, porque en Lucas capítulo 3 Lucas le dice: excelentísimo, oh Teófilo. Pero aquí vuelve y le habla a esta persona, y entonces le está explicando todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Porque ciertamente Lucas, el evangelio de Lucas, habla de la vida pública de Jesús. Ese evangelio
hermoso. Y entonces le está diciendo todo lo que sucedió, pero algo que enfatiza es que le dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, a los discípulos. Él le dio instrucciones. Jesús a estos también, después de su padecimiento, le dice, Él se le presentó vivo a ellos. Después de la resurrección, Jesús se le presentó durante 40 días, se les presentó a ellos y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Qué extraordinario, porque el Señor los está preparando a ellos. Aún después de la resurrección, como algunos entraron en dudas, como Tomás, porque hay algunos que hay que ver para creer, ¿cierto? Pero Jesús necesitaba que ellos estuvieran bien preparados para la obra que venía. Y por eso durante 40 días estuvo con ellos en preparación a los discípulos. Y aquí es donde y les hablaba del reino de Dios. Porque nosotros hablamos es del reino de Dios. Constantemente estamos anhelando el reino de Dios establecido en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra comunidad. El reino de Dios es lo más importante para nosotros. Por eso Jesús les está hablando del reino a ellos. Versículo 4. Y reuniéndoles les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Les dijo, quédense aquí en Jerusalén porque hay una promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén. Y les dice, la cual les dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén. Qué poderoso es cuando nosotros a través de esta escritura podemos decirle, Señor, ciertamente Juan bautizó con agua, pero yo anhelo ese bautismo del Espíritu Santo. Amén. Yo anhelo ese bautismo que tuvieron los discípulos, porque el Señor aquí le está diciendo a ellos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Es la promesa que le dieron a los discípulos, es la promesa para la iglesia, es la promesa para nosotros. Amén. Es la promesa del Padre para nosotros, es la promesa del Espíritu Santo. Y sabemos que las promesas del Señor son sí y amén. Dios lo que promete lo cumple, Dios lo que promete lo hace, siempre y cuando nosotros estemos preparados y queramos recibir esa promesa. Porque las promesas se piden, se anhelan para recibirlas. Siempre hay que estar pidiéndole las promesas al Señor. A veces se nos quedan como olvidadas y pensamos que Dios se olvidó. No, lo que nos sucedió fue que no perseveramos en la oración, fue que no perseveramos en la promesa y a nosotros se nos olvidó, y por esa situación no hicimos la voluntad del Señor para recibir las promesas a nuestra vida. Eso es lo que sucede. Entonces, qué interesante, porque miren esto, esta promesa del Señor se encuentra en la Biblia como una dádiva del Padre. Pero extraordinariamente el Señor Jesús es la dádiva de Dios al mundo. Amén. El Señor Jesucristo es la dádiva de Dios para el mundo. El Padre se compadeció de la humanidad y entregó como una dádiva a Cristo Jesús para todo aquel que en Él cree no se pierda. Amén. Y tenga vida eterna. Esa fue la dádiva que recibimos en Cristo Jesús. Nosotros recibimos esa dádiva y ahora tenemos acceso a la vida eterna, tenemos acceso al reino. Nosotros ya somos del reino porque somos hijos. Amén. Hijos e hijas, estamos en el reino. ¿Por qué? Porque recibimos voluntariamente, porque el Señor vino y nos amó y nos cubrió y nos sacó de donde estábamos allí, que no teníamos horizonte, no teníamos nada. Estábamos sumergidos en dolores, en vicios, en tanta cosa. Pero ahora, cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, aceptamos la dádiva del Padre en Cristo Jesús para salvación. Pero ahora viene la promesa del Espíritu Santo, y la promesa del Espíritu Santo es otra dádiva. Es una dádiva del Padre a través de Jesús. ¿Para quiénes? Para los hijos. ¿Para qué? Para que tengamos auxilio y poder en esta tierra. Amén. Es la dádiva que el Señor nos da. Es el Padre que a través de Cristo Jesús dijo, ustedes son ahora hijos, ahora van a necesitar auxilio y poder, porque ustedes van a estar en el tiempo de persecución, en los tiempos difíciles que vienen para esta tierra. Amén. Entonces tenemos esa dádiva del Padre para que venga ese auxilio. En la Biblia la palabra dádiva se refiere a un regalo, es un don de Dios. No nos lo merecemos, es una dádiva. Es que Dios en su inmensa generosidad, ¿cuántos saben que Dios es generoso?
Dios es excesivamente generoso, amoroso, incondicional. Y en esa incondicionalidad, entonces nos da dádivas. Y nos dio la dádiva en Cristo Jesús, pero nos da la promesa del Espíritu Santo. Es esa gracia divina, esa bondad que no podemos entender. Que nosotros, aunque nos sacó de donde nos sacó, pero ahora nos da la dádiva del Espíritu Santo para que nosotros podamos avanzar con el poder del Espíritu Santo, con el favor del Espíritu Santo. Que tenemos ese auxilio de parte de Él. Miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Todo lo que el Señor hace, no hay sombra de variación. Si Él nos prometió la dádiva del Espíritu Santo, Él no va a variar, está disponible para cada uno de nosotros. El Señor no cambia. Aquí no lo dice, no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces, el Espíritu Santo procede del Padre, pero es enviado a través del Hijo. Viene del Padre, esa dádiva del Espíritu Santo viene del Padre, pero es a través del Hijo, mostrando algo muy importante, mostrando la unidad en la Trinidad. Porque tenemos, la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces fíjese cómo Dios es un Dios de orden, que a través del Hijo entonces nos da la promesa del Espíritu, porque es Jesús, es el Señor que anuncia la promesa del Espíritu Santo y les dice a ellos: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre. Y los discípulos dicen amén, y eso es lo que hacen. Y entonces conocemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Extraordinario, porque hay tres personas. ¿Dónde encontramos esas tres personas? En Génesis. Están desde Génesis y van a estar en el Apocalipsis. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando encontramos en Génesis que dice: y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el Padre habla: hágase la luz, y la luz se hizo. Y Cristo está como la roca siguiendo al pueblo de Israel. Allí está, cuando ellos van por el desierto. Entonces hay una completa armonía del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Ahora miremos esto. Hay un protagonista en el Antiguo Testamento. Hay un protagonista que marca el Antiguo Testamento. ¿Cuál de las tres personas son el que marca el Antiguo Testamento? El Padre, ¿cierto? Pues allí aparece Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla. Ahí aparece el Creador. Eso no quiere decir que no esté el Espíritu Santo ni Jesús, pero el protagonista mayor que encontramos en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos, es Jehová Nisi, es Jehová Jireh, es Jehová Rafa, mi sanador. Amén. El Padre se presenta en el Antiguo Testamento como el protagonista principal, por decirlo así. Tiene más notoriedad, más relevancia. Y ahora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿quién es el protagonista principal? El Señor Jesucristo. Amén. El ministerio del Señor, 3 años y medio crucificado y resucitado. Entonces se marca el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo, ¿dónde lo encontramos entonces como la tercera persona de la Trinidad? En el libro de los Hechos. Porque ya el Señor se va, el Señor asciende a los cielos, y ¿quién queda? ¿Quién viene? El Espíritu Santo de Dios. Pues en este tiempo nosotros vivimos en el libro de los Hechos, en el tiempo de los Hechos, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder y nos da auxilio para avanzar en estos tiempos. Amén. Por eso la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es nuestro compañero, nuestro auxiliador, nuestro ayudador constante todos los días de nuestra vida. Y entonces, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Porque necesitamos conocer los atributos que tiene el Espíritu Santo. Número 1, es un intercesor. Es un intercesor que nos ayuda a nosotros a interceder como conviene. ¿Para qué? Para que tengamos la victoria. Porque el Espíritu Santo es un intercesor. Romanos 8:27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Qué importante, qué poderoso es el Espíritu Santo, porque Él escudriña nuestros corazones y conoce nuestra mente y sabe qué es lo que nosotros queremos, y sabe que en nuestro corazón queremos muchas cosas, nuestra carne quiere muchas cosas. Él nos escudriña,
Pero ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Cada uno de nosotros somos los santos. Intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué es? Es buena. A veces pensamos que la voluntad de Dios no es buena, que Él no nos va a dar lo que nosotros necesitamos. No, la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Porque muchas veces nosotros queremos conseguir las cosas que nosotros queremos para darle gusto a nuestro corazón o a nuestra carne o a nuestra alma, pero a la postre nos van a traer dolor y tristeza. Pero el Espíritu Santo intercede para que se haga la voluntad del Padre en nosotros, para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Él conforme a su voluntad. ¿Necesitaremos la intercesión del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por supuesto. Necesitamos nosotros en las mañanas, cuando nos levantamos: Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, mira mi situación. Espíritu Santo, guíame a tomar decisiones. Mira esto como se me devolvió. Mira Espíritu Santo, yo no puedo seguir caminando así. Ayúdame a orar, enséñame a orar, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él está al lado nuestro, porque el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, también es nuestro abogado, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra, hermanos, y está al lado de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo como intercesor, Él es el que nos ayuda a interceder, y necesitamos decirle: Espíritu Santo, ayúdame a orar como conviene, ayúdame a interceder, enséñame a interceder, enséñame cómo orar en esta situación. Porque muchas veces el corazón, dice la Biblia, que es muy engañoso, ¿cierto? Y vamos a querer cosas que el Padre dice: ¿por qué estás pidiendo eso? Si hay algo mayor para ti. Entonces el Espíritu Santo nos guía, porque muchas veces nosotros tenemos la mirada fija es en las cosas materiales, pero no ponemos la mirada en la voluntad del Padre. Y ahí es donde entonces nos vamos perdiendo. Entonces es un intercesor que necesitamos decirle: enséñame a orar, no entiendo, no sé orar, no comprendo esta situación. Por Espíritu Santo, guíame, guíame, como guiaste a los discípulos. Los discípulos se quedaron y esperaron y recibieron, por lo tanto, ese don de saber orar, de saber obtener la revelación por parte del Espíritu Santo. Pero aparte de que es un intercesor, también es un consolador. Juan 16:7 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Ellos no lo entendían y Jesús tenía que explicar: es que les conviene que yo me vaya, para que venga el poder del Espíritu Santo sobre ustedes. Imagínense que el Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús, lo podemos ver en Lucas 4, cuando llevó a Jesús al desierto a encontrarse nada menos y nada más que con Satanás. Allí lo llevó, fue el Espíritu que lo llevó, el Espíritu Santo, y allí le dio el poder. ¿Para qué? Para enfrentar nada menos que al enemigo. Y lo enfrentó, pero con el poder del Espíritu Santo. ¿Necesitaremos el poder o no del Espíritu Santo, hermanos? Porque hay oposición, hay rechazo, hay de todo en el mundo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y entonces el Consolador es uno llamado al lado para ayudar. Está al lado de nosotros para ayudarnos a interceder, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor. Es un consolador. Y Jesús lo introduce aquí en Juan 16:7 como consolador. ¿Por qué? Porque Él es el que va a fortalecer, Él es el que va a consolar a los discípulos en los momentos de persecución y de odio por predicar a Cristo Jesús. Por eso se llama el Consolador. Pero cuando predicamos a Cristo Jesús, cuando predicamos del reino, se levanta el mismísimo infierno y usa personas que no quieren nada con el Señor y van a buscar oponerse a nosotros. Amén. Por eso se le opusieron a los discípulos cuando empezaron a predicar. ¿Y qué pasaba? Los echaban a la cárcel. Pero qué tremendo que con el poder del Espíritu Santo Pablo se levantaba. Lo apedreaban y lo dejaban a mitad de camino. ¿Cómo es posible que después de apedrear un hombre como lo apedreaba esa gente, Pablo después se levanta, se sacude y sigue su camino? Tiene que ser un poder sobrenatural, amén. Un poder sobrenatural. Por eso Pablo constantemente estaba lleno de la promesa del Espíritu Santo. Y esa promesa del Espíritu Santo, Pedro también lo entendieron.
No lo entendían antes, pero en el aposento alto, cuando vino ese momento de recibir la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ellos cambiaron, fueron transformados. Y nosotros en este tiempo debemos de anhelar esa transformación. Amén. Pedirla al Señor, porque eso nos va a ayudar en medio de toda la persecución. Algo que yo me preguntaba cuando estaba estudiando estos pasajes, yo decía, bueno, Señor, ¿qué pasará en estos tiempos? Porque en África están matando cristianos, las iglesias las están barriendo en África, ISIS otra vez está matando familias en serie. En China las iglesias subterráneas están allí con pedacitos de Biblia, se la juegan. Corea del Norte ni se diga, donde encuentren uno de la familia nomás que tiene un pedacito de Biblia, le barren con toda la familia. Allá matan completamente. Y podemos mirar en otras partes del mundo que está pasando eso. Yo decía, Señor, ¿y nosotros qué? Porque aquí la mayor persecución es que no hay para la renta a veces, o el hijo se rebeló, o el esposo, o la esposa, o un problemita allí. Esas son las persecuciones, amén. Sufrimientos normales que el Señor dice, no se preocupen por esas cosas, de qué comerán, ni nada de eso. Ustedes saben que si yo cuido las aves de los cielos, no valen más que ustedes que las aves del cielo, hombres de poca fe. Pero yo digo, Señor, porque en Colombia creo que han matado pastores. Hace como unos 6 meses mataron una familia de pastores allá. Y se levanta la violencia. Esa es la oposición. Pero ahí es donde está el poder del Espíritu Santo. Jesús les estaba diciendo a ellos, va a ser la fortaleza para asegurarse de que el Espíritu Santo los va a defender y que ustedes no van a estar solos. Amén. Por eso es que Pedro, Juan y ellos los metían a la cárcel. Y a Pedro cuando lo metieron a la cárcel, ¿qué pasó? Se quedó ahí en medio de 4 guardias de romanos durmiendo. Aprendió. Porque cuando en la barca vio durmiendo al Señor, dijo, ya ahora ya le voy a aprender al Señor. Y allí se quedó durmiendo en la barca. No se puso angustiado, no se puso a quejarse, sino que esperó. Y llegó el ángel y Pedro roncando. Pero ¿sabe qué hacía la iglesia? La iglesia oraba sin cesar por Pedro y lo sacó en medio de las guardias. Entonces el Espíritu Santo nos defiende y nos va a consolar. Ahí Él empieza a llenar nuestro corazón de paz. Te rechazaron, te menospreciaron, compartiste el evangelio y te miraron como poca cosa, te dicen esto, te ponen lo otro. Yo te consuelo. Entra en nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y nos prepara para las batallas más fuertes de nuestra vida, de las que quiera venir, de donde quiera venir. Es el Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Pero aparte de que es intercesor, aparte de que es consolador, el Espíritu Santo da testimonio del Señor. Eso es lo que nos dice a nosotros Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, el Espíritu Santo no da testimonio de Él mismo. El Espíritu Santo va a dar testimonio del Señor. No habla de sí mismo, sino que glorifica a Cristo. El Espíritu Santo constantemente va a estar glorificando a Cristo. Él da testimonio de Cristo Jesús. La tercera persona de la Trinidad da gloria a Cristo. No se glorifica a Él mismo. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de la esencia de Jesús y nos lo hará saber. Nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual, porque es el Espíritu Santo que nos lo hará saber. Es decir, testifica de quién es Cristo en nuestra vida. Y la función principal del testimonio del Espíritu Santo es convencer al mundo, convencer a los discípulos, para que los discípulos convenzan al mundo de pecado y traer la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué extraordinario, porque el Espíritu Santo es el testimonio de Cristo Jesús. Habla del testimonio. ¿Para qué? Para que nosotros también, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, tengamos el valor y la fuerza de predicarle a otros. Que nosotros no entremos en patrones que es que me da pena, es que yo no soy bueno para eso, es que ¿qué dirán de mí? Es que mi familia. Todo eso se cae. Absolutamente se cae cuando nosotros aceptamos, recibimos la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da valor,
nos da palabras, no nos importa que nos digan, siempre llevamos la verdad. Nos van a rechazar, nos van a meter a la cárcel, va a ser lo que sea, pero no nos va a importar. ¿Por qué? Porque tenemos un poder sobrenatural en nosotros. Amén. ¿Cuántos anhelamos el poder del Espíritu Santo, hermanos? Yo lo necesito desesperadamente. Yo cuando estaba preparando esto dije, Señor, yo soy el primero que necesito, porque hay tantas cosas que están incompletas en mí que yo necesito el poder del Espíritu Santo. Amén. Para no dejarme llevar por cualquier viento, cualquier cosa. ¿Y por qué no vino a la iglesia, pastor? No, es que fíjese que tanto que no me llaman los hermanos y los líderes, eso me dan tanto dolor de cabeza. No, yo no voy. ¿Qué tal eso, hermanos? Dejar que los problemas personales o situaciones nos quiten la bendición de estar en el reino de Dios, hermanos. O que la situación económica o cualquier situación, no, es que situación económica y es que mejor los domingos yo voy a trabajar porque primero es el trabajo. ¿What? Hermanos, si el domingo es sagrado, es el día de reposo para nosotros, hermanos. Es el primer día de la semana. Tal vez cuando llegamos como inmigrantes tomamos tal vez unos días para trabajar el domingo, pero ya después no. Y yo se los digo porque a mí me tocó eso. Pero yo en el Señor empecé a orar, hermano, y a ayunar. Le dije, Señor, no puede ser posible que yo tenga que trabajar los domingos. Y el Señor me abrió puertas extraordinarias, hermanos. Aun cuando estaba trabajando en el real estate que se ganaba tanto dinero, y los domingos, porque son los open houses, a las 11 de la mañana. Y yo le decía, I'm sorry, a mi jefe, un hombre turco, ateo, lleno de dinero. Y yo le decía, no, el domingo no cuente conmigo, porque el domingo es el día del Señor. ¿Sabe? Cuando uno hace eso, cuando uno tiene primeramente al Señor, lo honra a Él, el Señor lo honra a uno. Porque nosotros vivimos con principios, y yo vi cómo el Señor me honraba ahí, y yo desde ahí dije, jamás yo vuelvo a comprometer el día domingo para el Señor. Porque, hermanos, el Señor honra el día de reposo. En Levíticos dice Él dice, ojo con el día de reposo. Y el domingo es nuestro día de reposo porque es la resurrección de Cristo. Por eso celebramos 2 veces la Semana Santa nosotros aquí en la iglesia. El domingo es el día más importante para el Señor, que vengamos nosotros a exaltar su nombre. ¿Cómo es posible que lo cambiemos por día de trabajo? ¿Cómo es posible que no oremos y le creemos al Señor que nos abra otra oportunidad para que se abra otra puerta y no trabajemos el domingo, hermanos? Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para quitar todo ese montón de cosas, hermanos, y que la iglesia esté preparada para cuando venga la persecución, hermanos. Se levante una persecución, por ahora estamos bien, pero que se nos levante la persecución y que le diga, ustedes no pueden ir a la iglesia, no pueden predicar y ojo de hablar de Cristo, porque si no, ¿qué hacemos? Bueno, sí, Señor, ¿o qué vamos a hacer? ¿Ve? Nos estamos preparando, el Señor nos está preparando, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor los estaba capacitando a ellos, para que ellos fueran testigos de Cristo, fueran testigos de Él, y ellos lo lograron. Pero ¿cuándo? Cuando ellos perseveraron en el aposento alto y esperaron la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Amén. La promesa del Espíritu Santo. Y la misión del Espíritu entonces es testificar de Cristo. Y cuando nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo, testificamos también de Cristo. Nos equipa, el Espíritu Santo nos equipa para testificar. Ahora, otra pregunta, pastor, ¿y cómo experimentamos nosotros? ¿Cómo experimentamos la promesa del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacemos? Pues, hermanos, hay una herramienta poderosa, una práctica espiritual que debe estar en nuestras vidas para poder experimentar el bautismo del Espíritu Santo, y se llama la oración. La oración. La oración en estos tiempos debe ser constante en nuestras vidas. Por la mañana, por la noche, cuando vayamos por nuestro carro, a donde quiera que vayamos, la oración es fundamental. Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿De quién está hablando aquí? De los discípulos. Habían un grupo de mujeres y estaba María, pero mire lo que dice, entregados de continuo a la oración, porque sabían la promesa del Espíritu Santo era vital para ellos y se entregaron a la oración. Como tal, vino la promesa del Padre a ellos. ¿Y qué pasó?
empezaron a predicar, fueron cosas sobrenaturales. Salieron del aposento alto y ¿qué sucedió? Empezaron a hablar en lenguas, idiomas que entendían los que estaban los peregrinos ahí. Si hoy no estamos viviendo de manera sobrenatural, hermanos, es porque muy probablemente la oración no está fuerte en nuestros hogares. La oración se ha dejado a un segundo lugar, y sin oración no podemos recibir la promesa del Padre. Pues tenemos que estar en oración unánimes, orando al Señor, diciéndole: Señor, equípame para predicar, equípame, yo quiero ver milagros, Señor, en poner las manos sobre los enfermos. Necesitamos intencionalmente todos los días, porque somos hijos de reino, amén. Ya no somos del mundo, somos de Cristo Jesús. Recibimos la dádiva de salvación y ahora Él nos trae la dádiva del Espíritu Santo. Y como hijos de reino ya no podemos estar pensando en el mundo, ni debemos pensar en nosotros mismos y que nos falta, que qué va a hacer, que qué me va a dar, que me faltó allí. No, somos hijos de reino. Ya las cosas antiguas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo mayor es la oración. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¡Qué tremendo! Si nosotros, siendo malos, porque nuestro corazón no es como el de nuestro Padre, nosotros condicionamos: bueno, yo te doy, pero si usted hace esto; yo te ayudo, pero si tú haces lo otro. A veces vienen nuestros hijos: papi, papi, mami, 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 y nosotros en medio de eso les damos, ¿sí o no? Les damos buenas dádivas, que decimos: está bien, ¿te vas a portar bien? Sí, está bueno, tome, aquí le compro. Y dice que si nosotros, siendo así, ¿cuánto no nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Y por eso necesitamos empezar a pedirle al Padre que creemos en esa promesa. Señor, yo creo en la promesa del Espíritu Santo, la necesito en mi vida. La necesito porque yo quiero salir de este ciclo que siempre no cambia. Pero yo quiero que se rompa este ciclo en mi vida. Adicciones, problemas, tal vez gritos en la casa, comportamientos, todo eso. Yo necesito que se rompa este ciclo, o esta incredulidad, o esto que no me deja. Yo necesito que tú me des esa promesa del Espíritu Santo a mi vida, porque aquí lo está diciendo, que Él no negará a quienes le pidan el Espíritu Santo, amén. Es pedírselo al Señor. Entonces, ¿cómo experimentamos las promesas en el Espíritu Santo? A través de la oración, pero también a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, amén. Sin fe es imposible. Algunos dicen que sin café es imposible agradar al Señor. Bueno, también el café es bien delicioso, pero la fe experimentamos al Espíritu Santo. Miren lo que nos dice Gálatas 3:14: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Qué impresionante, hermanos. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham, hermanos? Hermanos, la bendición de Abraham es que en Abraham somos benditas todas las familias de la tierra, amén. Y es por fe que lo creemos, que somos benditas, hermanos. Mi familia es bendita porque tengo la bendición de Abraham. ¿Y por qué tengo la bendición de Abraham? Por causa de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús tenemos todas las bendiciones y promesas a Abraham, amén. Porque como dice Romanos capítulo 11, nosotros fuimos injertados en el olivo original. Nosotros los gentiles, pueblo que no era nada, el Señor nos injertó en el olivo original para provocar a celos a aquellos que no quisieron nada, que es el remanente del Señor en Israel, que lo tiene para un tiempo, pero que no se ha olvidado de Israel porque es su pueblo amado, amén. Nosotros somos la iglesia, pero nosotros en este tiempo, por la fe, porque sin Cristo no hay acceso a las bendiciones de Abraham, amén. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, has entregado tu vida a Cristo Jesús, no puedes acceder a las bendiciones de Abraham, a toda la bendición que el Señor le dio a Abraham en Génesis capítulo 12. Porque ahí le dice: bendeciré a los que te bendigan, Génesis 12:3. Y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia y se convirtió en amigo de Dios. Por la fe recibimos la promesa del Padre, recibimos esas experiencias con el Espíritu Santo, y es por esa fe, Señor, si tú lo dijiste,
yo te lo pido y yo recibo, yo necesito tener esa promesa del Espíritu Santo en mi vida para que haya cambios en mi vida, para que venga un nuevo tiempo a mi vida. Amén. Pero es por la fe, y una vez que oramos le decimos al Señor gracias, porque la palabra dice que todo lo que le pidamos al Señor lo hagamos con acción de gracias. Digamos, Señor, gracias, Señor, porque yo sé que la promesa del Espíritu Santo viene para darme fuerza y darme valor, para tener el valor de predicar tu palabra, para caminar en este reino. Y entonces la promesa se hace evidente por la fe. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Los discípulos en el aposento alto recibieron la promesa del Espíritu. ¿Por qué? Por fe, porque ellos le creyeron al Señor y ellos se quedaron 10 días en el aposento alto orando. Y cuando no se lo esperaban fue que vino ese trueno que cayó allí, ese terremoto, o se movió todo el lugar donde ellos estaban, y vinieron lenguas de fuego sobre ellos, la manifestación. Tal vez sobre nosotros no vengan las lenguas como el Señor lo quiere hacer, pero necesitamos tener esa fe y querer esa promesa del Espíritu Santo. Amén. Todos los días, porque va a venir un de repente, hermanos. Va a venir un de repente y de pronto cuando abramos las puertas a las 8 de la mañana ya están todos ustedes aquí. Freddy, cuando lleguen los hermanos están aquí. Aleluya, ¿qué pasó? No, pastor, mire, el Espíritu Santo nos visitó en la casa, mire, esto está glorioso. Déjeme y cojan ustedes a imponernos las manos y a bendecirnos. Ve, una experiencia con el Espíritu Santo, pero porque ustedes creyeron. Amén. Ustedes creyeron, nosotros decimos, bueno, pues entonces aquí vamos a gozarnos todos con el Espíritu Santo. Pero es por la fe, primeramente por la oración, pero a través de la fe. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu, pero también a través de la obediencia. La obediencia es importante cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Los discípulos fueron obedientes. No se vayan de Jerusalén, quédense hasta que reciban la promesa. Ellos dijeron, amén, Señor, nosotros vamos a obedecer. Qué importante es que cuando como hijos de Dios obedecemos la palabra del Señor. Amén. Como les compartía, el día de reposo es el domingo, no es negociable, es obediencia a la palabra del Señor. Toda la palabra, somos obedientes a la palabra del Señor. Nos les compartimos a nuestros hijos en nuestras casas. Todo lo que dice el Señor es obediencia, porque de esa manera recibimos la visitación del Espíritu Santo a nosotros. Hebreos 6:12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? ¿Pero qué hacen? No son perezosos. Ay, qué pereza, llegué tan cansado, más bien voy a ver Netflix porque es que quiero reposar. Es tan difícil esta vida que más bien voy a reposar. O las redes, yo voy a entrar a Facebook, 2 horas en Facebook, 3 horas. ¿Ve? Cuando dice aquí perezosos es, tienes fe y en vez de llegar a, que no digo que esté, yo tengo redes sociales, pues la cantidad de tiempo que le dedicamos y los momentos cruciales. No, primeramente es, yo voy a leer, que empezamos en 24 de agosto, Nuevo Testamento. Yo voy a leer el capítulo porque no lo alcancé a hacer esta mañana, pero aquí lo voy a llevar con mis hermanos en la iglesia. No voy a ser perezoso, sino imitador de mis hermanos que están leyendo la palabra, porque ahí va a venir bendición. No voy a ser perezoso, voy a imitar, porque aquellos que perseveran heredan promesas. Amén. Los que perseveran y tienen paciencia heredan promesas. Por eso es que muchos tiran la toalla a mitad de camino, porque no perseveran y entonces no heredan las promesas. Y después dicen, fue que Dios, no, fue que no se perseveró en qué, en la oración, en la fe, en creer que el Señor lo va a hacer en nuestras vidas. Lucas 24:49, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Fíjense en esto, el Señor no les dijo cuántos días, les dijo esperen aquí hasta que sean investidos desde el poder de lo alto. ¿Cuánto hubiera podido pasar? ¿Un mes? O como el pueblo de Israel, 40 años. ¿Sabe por qué los hermanos de Israel no pasaron el desierto en 40 días? Era un viaje de 40 días, se les demoró 40 años. ¿Por qué fue? Por la desobediencia, la queja.
No perseveraban para nada. Cualquier problemita ya estaban acusando, estaban hablando mal de Moisés, estaban quejándose contra Dios. Y lo que debía ser 40 días se les tornó en 40 años y muchos murieron ahí por la desobediencia. Pero los discípulos, el Señor, sin decirles cuántos días, les dijo: estésen ahí hasta que sean investidos por lo alto. Y esa gente se metió con tanta fe a orar, y fue tan fuerte la oración y la fe y la obediencia de ellos, que vino el mover del Espíritu Santo sobre ellos. Vino lo sobrenatural, hermanos. Amén. Hoy como iglesia nosotros necesitamos perseverar en la oración, en la fe, y decirle: Señor, necesitamos en este tiempo, como vino al tiempo de los discípulos, la visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor, urgente. No queremos estar viviendo esta vida que unas veces sí cogiendo y otras no. No, queremos ya ser transformados y cambiados para ver la transformación de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Amén, hermanos. Por eso hemos venido siendo preparados. El Señor nos está llevando, pero ha llegado el tiempo, hermanos, en que nosotros anhelemos la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, para que venga lo mayor a nuestras vidas. Porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. No es con nuestras fuerzas, ni es con el caballo, ni con el jinete, es con el poder de su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Es con el poder del Espíritu Santo. Y entonces, cuando lo hacemos de esa manera, ¿sabe qué? Va a venir en nosotros lo que dice Filipenses 2:13, y es que aprendemos a vivir en la voluntad de Dios. Porque muchas de las cosas que se nos tuercen es porque no vivimos bajo la voluntad de Dios, porque ni le preguntamos, ni creemos, ni obedecemos. Entonces la vida se nos va, y después entonces tomamos decisiones que son incorrectas. Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, eso quiere decir que: Señor, mi vida es un beneplácito para ti. Señor, esta decisión que voy a tomar es un beneplácito para ti. Señor, este trabajo que voy a tomar es un beneplácito para ti. Señor, esta relación que voy a iniciar es un beneplácito para ti. Porque eso se desprende de cuando hay una vida que quiere hacer la voluntad del Señor y no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Entonces Filipenses nos lleva, el Espíritu Santo nos lleva a vivir según la voluntad del Señor. De nuevo, porque debemos vivir por la voluntad de nuestro Padre, que es tan bueno. Y saben, cuando vivimos por la voluntad de nuestro Padre somos prósperos. ¿Cuántos son prósperos aquí? Todos somos prósperos. Y apartémonos de esa etiqueta de la prosperidad, porque también lo han estigmatizado tanto. Pero lo que yo sí les digo es que como hijos o hijas de Dios, nosotros somos prósperos. Amén. Y somos bendecidos. Amén. Los hijos y las hijas de Dios somos bendecidos y prosperados, porque el Señor siempre nos está bendiciendo a nosotros. Entonces, ¿pero por qué? Porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero también necesitamos al Espíritu Santo para poder andar en los caminos de Dios. No es fácil andar en los caminos de Dios, porque hay oposición, hay circunstancias, el enemigo, la carne, todo lo que se opone. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos andar en los caminos de Dios. ¿A quiénes les parece que los caminos de Dios son fáciles? Son difíciles. Amén. Pero con el poder del Espíritu Santo podemos caminar. Podemos caminar porque Él nos da ese poder. Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Necesitamos que el Señor ponga su espíritu en nosotros para poder cumplir los mandamientos del Señor, porque muchas veces decimos: nah, que va, eso la Biblia tienen que reformarla, tienen que arreglarla. No, nuestro corazón, el Espíritu Santo debe estar gobernando nuestro corazón. Pero también, hermanos, ¿sabe para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para sufrir por causa del nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren sufrir por causa del nombre de Jesús? Hermanos, eso es uno de los mayores galardones que vamos a recibir en el cielo. Sufrir por causa del nombre de Jesús. Y debe ser el mayor orgullo que debemos tener nosotros cuando nos hallemos sufriendo por la causa de Jesús. Porque el Señor sufrió por nosotros toda una cruz.
todo un azotes, 40 azotes, lo masacraron, lo golpearon, lo humillaron. Entonces, si Él sufrió semejante tortura por nosotros, nosotros también, porque dice que si nosotros gozamos de la resurrección con Él, también debemos padecer juntamente con Él, amén. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme. Pero eso nos lo da el Espíritu Santo, que nosotros digamos, hey, es glorioso sufrir por Cristo Jesús, que nosotros sintamos gozosos aún por sufrir. Por eso el apóstol Pablo le escribe desde la cárcel a la iglesia de Filipenses, y ¿qué les dice? Ay, pobrecitos ustedes, cómo la pasan de mal, cómo les ha ido de mal. Eso es lo que le dice Pablo a Filipenses. ¿Qué les dice? Regocijaos, regocijaos, os digo regocijaos, les dice. Vuestro galardón está cerca, regocijaos. Y Pablo, metido en una mazmorra llena de ratas, llena de mal olor, allí estaba escribiendo, y Lucas arriba era el escriba, porque Pablo ya no podía ver porque se le había desgastado la mirada. ¡Qué tremendo! Y desde allí les dice, regocijaos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con acción de gracias. Amén. Este hombre en la cárcel, allí que ya lo están preparando para ir a cortarle la cabeza, le está diciendo regocíjense, es porque tiene la promesa del Padre, el Espíritu Santo, para sufrir por la causa de Cristo Jesús. Por eso los discípulos, cuando sufrían, los arrestaban, ellos se ponían contentos y decían, wow, qué bueno, sufrimos por causa de Cristo Jesús. Pero hoy la iglesia no quiere sufrir por causa de Cristo Jesús. No, a mí déjeme quieto. El problema con eso es que no nos preparamos para cuando venga la persecución de la iglesia. Y para mi concepto, la persecución de la iglesia va a venir, hermanos. Va a venir. ¿Por qué es esto? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y arruga. Amén. Y hay muchas manchitas y arrugas que hay en nosotros. ¿Y cómo se quitan esas manchitas y arrugas? Con la persecución, porque ahí sí empezamos a buscar al Señor, ahí sí nos metemos de verdad, ahí sí creemos, ahí sí clamamos. Cuando viene el quebranto, ahí sí nosotros nos tiramos de rodillas, amén. Pero qué bueno es cuando nosotros empezamos a hacerlo desde antes, a prepararnos, que venga la persecución, que venga lo que tenga que venir, nosotros estamos. No solo esperemos, hermanos, yo pensaba en esto, que el Señor viene por su iglesia, ¿cierto? Pero si solo estamos esperando que el Señor viene y levanta la iglesia y que se la lleva así nomás, pueda que sí, pero ¿qué tal que si no? Porque muchos en la iglesia creen, no, nosotros no nos van a tocar ni una uña. Eso que sea ya a los judíos, a eso sí que les caiga toda la maceta, pero a nosotros no, pues nosotros somos los escogidos. Y si no es así, y si tenemos que enfrentar persecución, y si no tenemos la promesa del Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Pues vamos a quedar barridos completamente. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso el Señor busca que nosotros nos preparemos. Hechos 7:58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras se apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban estaba sufriendo por causa de Jesús, pero ¿sabe qué? Esteban estaba lleno de la promesa del Espíritu Santo. Y ahí es cuando llega y le dice a toda la multitud, y entre eso estaban allí los religiosos, todos esos fariseos. Y entonces Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y ahí le rechinaron los dientes a toda esa gente y lo cogieron, toda la piedra que le metieron. ¿Cómo hizo Esteban para resistir toda esa tortura? Con el poder del Espíritu Santo. Sufrió por causa de Jesús. Pero lo extraordinario es que a los pies de Esteban pusieron la ropa de ¿quién? De Saulo, el sanguinario, el perseguidor de la iglesia. Ahí se los pusieron. Y Saulo ya estaba listo para ir a coger un montón de cristianos y arrastrarlos a la cárcel. Lo que no sabía Pablo es que por misericordia de Dios se le apareció en el camino a Damasco y lo bajó del caballo y lo tumbó del caballo y lo dejó ciego y le dijo, ¿por qué me persigues? Y ahí empieza la historia de Saulo, que se convirtió en el apóstol Pablo. Tal vez en este tiempo, hermanos, el Señor también nos tenga que bajar del caballo para que nosotros como iglesia, hermanos, anhelemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese no es un mensaje como que, ¡ay, ahora qué vamos a hacer! No, es de preparación, de que por medio de la oración, la fe,
nosotros busquemos la ayuda del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para testificar a un mundo con valentía. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, nos dice Hechos 1:8 finalmente. Y me seréis testigos ¿en dónde? ¿En dónde? En East Boston, en Boston, en toda Nueva Inglaterra y Massachusetts y hasta los confines de la tierra. Amén. ¿Por dónde empezamos? Nuestra casa. La obra misionera empieza en nuestra casa. A predicar el evangelio en nuestra casa, llenos del Espíritu Santo, predicarle a nuestros vecinos, a todo el que nos encontremos. Pedirle: Espíritu Santo, yo quiero ser una respuesta a la oración de alguien. Imagínate, Señor, yo necesito que alguna persona que sea necesitada derrama gracia sobre mí para yo llevarla a tus pies. Señor, que no pase este día sin que yo pueda compartir tu palabra. Ponme personas que me hagan cualquier pregunta y yo poder compartirles este mensaje de gloria. Eso es cuando nosotros realmente nos metemos a decirle: Espíritu Santo, ya estoy harta de tener una vida vaya y venga, una vida religiosa. Hoy se rompe eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy se rompe porque tú nos preparas y necesitamos la ayuda, el auxilio, el poder del Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. Más adelante vamos a ver los dones del Espíritu Santo, pero no vamos a poder tener los dones, hermanos, si nosotros no empezamos a orar, a tener fe y a clamarle al Señor por la promesa del Padre, porque todos aquellos que le pidamos el Espíritu Santo, el Señor nos lo va a dar. Amén. Amén. Entonces, si nos ponemos de pie para decirle al Señor que nosotros lo queremos, que nosotros lo anhelamos, que la promesa del Espíritu Santo es para este tiempo. No fue solamente para la iglesia de los Hechos, es para este tiempo. En el nombre de Jesús, allí con tu rostro inclinado y con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a orar, a decirle: Señor, en este tiempo, Señor, nosotros, Señor, te pedimos la promesa del Espíritu Santo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos ser obedientes, Señor, a tu palabra, porque tú dejaste al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consolador. Es ese abogado también, porque conocemos que también es el paracleto, el paraclito en el antiguo griego, pero quiere decir un abogado, un defensor, un ayudador. Hoy, Señor, venimos, Señor, a decirte: anhelamos la promesa del Espíritu Santo. Y empieza allí a decirle al Señor: Señor, hoy, yo no lo quiero mañana, porque nos conviene. Jesús le dijo: a la verdad conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. La promesa del Padre. Hoy el Señor nos llama a ser obedientes, a perseverar como los discípulos, y que empecemos a decirle ahora: yo quiero esa promesa del Espíritu Santo. Que tú allí con tus manos levantadas le digas: Señor, yo perseveraré. No solamente hoy, no importa lo que tenga que venir. Van a venir luchas, van a venir conflictos, van a venir problemas, van a venir noticias que no me gustan, pero en medio de eso, Señor, yo necesito al Espíritu Santo a mi lado. Yo necesito al ayudador que esté a mi lado. Yo necesito al consolador, porque entiendo que tú me quieres preparar. Tú me quieres preparar, Señor, para los tiempos que vienen, para esta tierra, Señor. Te damos gracias porque tú, qué hermoso que eres, dirá el Señor, que nos avisas antes de, nos adviertes antes de que viene un tiempo que tal vez no ha llegado a nosotros, pero que hay hermanos en todo el mundo que están sufriendo persecuciones, aniquilamiento por causa del nombre de Cristo Jesús. Sabemos que hay guerras, que hay tantas situaciones, hay tanta violencia hoy en el mundo, Señor. Hay tantas cosas, Señor, fuertes, pero hoy nosotros te decimos, Señor, queremos esa promesa del Espíritu Santo. Queremos esa promesa. Y el altar está abierto, hermanos. Si hay alguien que quiera venir a pasar al frente, a orar aquí al frente, a decirle: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, necesito que mi vida sea cambiada. No quiero tener una vida más, una vida regular, una vida sin fruto. Espíritu Santo, contigo es que lo puedo lograr. Allí este es el tiempo que te sueltes en oración. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Espíritu Santo, hasta la esperanza la he perdido. Mi vida se ha secado. Mi vida se ha secado porque yo ya no veo el cumplimiento de tus promesas.
pienso que ya todo terminó para mí, pero el Señor te dice, hoy comienza si tú tienes ese valor y esa confianza en pedirme a mí que venga esa promesa del Padre. Te dice el Padre que está en los cielos, esa promesa que fue ofrecida a través de Cristo Jesús. Espíritu Santo, hoy te decimos, Señor, perdónanos porque te hemos tenido a nuestro lado, y cuando despertamos en la mañana ni siquiera te saludamos, ni siquiera te damos nuestro primer saludo a ti, Espíritu Santo. Antes de acostarnos tampoco, Señor, aunque llegamos tan cansados, hacemos otras cosas menos decirte a ti, Espíritu Santo, gracias porque me guardaste del mal, gracias porque hoy me diste fuerzas, Señor, gracias porque hoy renueva mi vida, mi cuerpo. No te lo decimos, Espíritu Santo, perdónanos porque ciertamente te hemos contristado. Perdónanos, Espíritu Santo, porque te hemos contristado con nuestras malas actitudes, porque nuestro corazón ha anidado ofensas, han anidado tantas cosas y te hemos contristado a ti, Espíritu Santo. Pero hoy venimos delante del Padre, delante del Hijo, a pedirte, Espíritu Santo, a pedirle al Padre, Padre, llénanos con el poder de tu Santo Espíritu, y levanta tus manos al cielo, porque esto es por fe, hermanos, esto es por fe que le decimos, Espíritu Santo, ven y llena todo mi ser. Yo necesito tu auxilio, yo necesito tu poder, yo necesito nuevas fuerzas, yo necesito, Espíritu Santo, porque tú estás en este tiempo al lado mío, porque tú estás para ayudarme, y es con fe, porque el Señor ve nuestra fe, como vio esa fe en los discípulos, y el Señor, el Espíritu Santo, no se niega cuando ve que nosotros con nuestra fe le pedimos al Padre, Padre, yo quiero esa promesa, yo quiero la promesa del Espíritu Santo para que mi vida cobre valor, para que mi vida se asemeje, Señor, a ese hijo o a esa hija en el reino tuyo, Padre, para poder brillar en este tiempo, para que nada me pueda apartar, Señor, de lo que tú has dicho de mí. Precioso Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu Santo. Estaremos todo este mes buscándote, estaremos predicando de ti, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que la promesa está, y que la promesa es para este tiempo, y que la promesa ha llegado y nosotros la anhelamos, no la descuidaremos. Espíritu Santo, enséñanos en las noches cómo interceder, cómo orar, porque no sabemos orar. Oramos es para nuestras propias banalidades, Señor, pero no oramos conforme a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, enséñanos, diles, enséñame a orar, Espíritu Santo, para pedir como conviene, conforme a la voluntad del Padre, porque el Padre sabe que es lo que necesitamos verdaderamente, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Espíritu Santo, ayúdanos en la oración, Espíritu Santo de Dios. Levanta nuestra fe en este tiempo para saber que contigo seremos aún más que victoriosos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy nos levantamos como esa iglesia de oración, esa iglesia de fe, para recibir esa promesa del Espíritu Santo, Señor. Y haz lo que tengas que hacer en nosotros, Señor. Haz lo que tengas que hacer para que llegue esa escritura que viene a nuestro corazón, de que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman, Señor. Nosotros las queremos, Espíritu Santo. Nosotros las anhelamos en este tiempo. Nosotros las queremos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Aleluya, Señor, aleluya. Gloria a Dios.